Continuamos con más producción. Ya pudimos observar en detalle la producción de alevinos, su acondicionamiento y transporte, con el objetivo de lograr una siembra más productiva. En el caso de contar con superficie disponible para estanques, una buena idea que ayuda a lograr los mejores resultados es contar con un estanque más pequeño, como paso previo a su traslado a los diferentes estanques de engorde. Una de las cosas que estamos haciendo mucho hincapié con los productores es que traten de sembrar los alevinos en un estanque más pequeño, ¿sí? No sembrar los alevinos en el estanque que ya van a realizar la etapa de engorde. ¿Por qué? Porque muchos productores tienen problemas en que tienen predadores, ya sea pájaros, ya sean tarariras, anguilas, que son las especies que consumen o comen a estos alevinos. Entonces, teniendo un estanque más pequeño, uno puede tener mucho más control del lugar, digamos, ¿sí? Entonces, si el productor no tiene un espacio pequeño, otra opción sería hacer en jaula, por ejemplo, criarlas en jaula unos 45, 60 días hasta llevar a un estado un poco mayor, juvenil, le llamamos nosotros, como para a partir de ahí recién hacer la siembra de estos juveniles. Entonces de esta manera el productor sabe qué cantidad de peces realmente sembró en el determinado lugar. ¿Y qué superficie deberíamos tener en este estanque pequeño para hacer esta recría, digamos? Sí, depende un poco del productor, la cantidad de superficie que ese productor va a tener, digamos, ¿sí? Cuando nosotros vamos a sembrar alevinos, como en este caso, uno puede sembrar mucho más cantidad de peces que en la etapa de engorde, digamos, ¿sí? Hay que tratar de convencer al productor de que trate de trabajar en fases de cultivo, digamos, ¿sí? Justamente hacer la parte de alevinaje, la parte de recría y la parte de engorde, digamos. Entonces, cuando la primera fase, que es la fase de alevinos, puede ser un estanque más pequeño, por ejemplo, un estanque de 50 metros cuadrados, ¿sí? Podría andar bien. Pero también eso dependiendo de la cantidad de estanque que tiene. Si tiene el productor mucha superficie, va a tener que tener un poco más superficie como para alojar en este caso la siembra de los alevinos, ¿sí? Bueno, ¿cuánto tiempo van a permanecer en ese lugar? ¿Cuál es el parámetro por el cual decimos los llevamos al estanque de engorde? Sí, en este caso son alevinos ya de hermoso tamaño, ya podemos prácticamente llamarlo estado casi juvenil. Que en realidad no hay un determinado tamaño para decirlo juvenil, simplemente el estado larval de los peces es cuando nacen, emergen, digamos, del huevo y cuando ya desarrollan la boca, los peces y comienzan a alimentarse solos, porque al principio se alimentan del saco vitalino, ya son alevinos, ¿sí? Esto ya es prácticamente, se podría decir, casi un juvenil o un alevino de un tamaño lindo, digamos, ¿sí? De este tamaño, por ejemplo, con unos 30, 45 días, ya va a tener un tamaño mucho más considerable y donde el pez se va a desarrollar mucho, se defiende mucho mejor ya si tenemos a una especie predadora, por ejemplo. O los pájaros, por ejemplo, el pitahue o el venteveo que se le llama, o martín pescador, o bueno, en tamaño un poco mayor, el biwap, por ejemplo, son especies que consumen y que van a comer a nuestros peces. La calidad del agua del estanque que reciba a los alevinos es un aspecto a considerar. Debería lograrse una calidad adecuada como paso previo. Bueno, antes que el productor compre los alevinos, como en este caso, lo que tiene que ver es, obviamente, tener cargado con agua el lugar y ver el tema de la calidad de esa agua, ¿sí? Lo que recomendamos es, una semana a 10 días antes, hacer la preparación de esa agua. ¿En qué consiste eso? De fertilizar o abonar el agua para que esa agua tenga una cantidad de nutrientes, en este caso plancton, que son algas y zooplancton, que son microorganismos, bichitos chiquitos que están en el agua, que van a ser la fuente principal de alimento en una primera etapa para nuestros peces. ¿Cómo lo hace? El productor lo puede hacer de forma orgánica, como te decía, fertilizando el estanque con estiércol, por ejemplo, de animal bovino o en caso de, por ejemplo, cerdos o si tiene aves, con aves. La proporción es, dependiendo de qué animal estamos hablando, por ejemplo, para el caso de aves, 60 kilos, seco en lo posible, compostado ya ese estiércol, suministrarlo en 1000 metros cuadrados de estanque, digamos, ¿sí? Con eso nosotros vamos a lograr que esa agua tenga una buena transparencia, que se recomienda entre 30 y 40 centímetros de transparencia. ¿Qué quiere decir? Que en 30 y 40 centímetros nosotros introducimos algo
dejamos de verlo, digamos, ¿sí? Es decir, el parámetro para saber si no nos estamos pasando con la fertilización o quedando cortos es la transparencia. Es viendo la transparencia. Bueno, acá por ejemplo, el antebrazo tiene más o menos 30 centímetros, ¿sí? Una transparencia óptima es que cuando nosotros introducimos un determinado recipiente, en este caso no traje el disco de Secchi, pero algo que, un objeto que me indique, digamos, que a los 30 o 40 centímetros este objeto prácticamente yo no lo pueda ver, digamos. Eso me está indicando de que tengo buena presencia de algas en el estanque, digamos. Bueno. Si yo introduzco acá, por ejemplo, a esta hora, prácticamente desaparece. Ahí prácticamente desaparece, tengo poco más de 30 centímetros, me está dando un indicio, digamos, de que tengo buena presencia de algas. El productor no tiene que confundirse en lo que es la transparencia por algas y lo que es transparencia por turbidez. Muchas veces tenemos el agua sucia y eso no es presencia de algas, digamos. ¿Sí? El agua tiene que tener un color verdoso. Porque se ha removido por otras diferentes cuestiones, muchas veces viene una anchorrada, justamente se ensució o tenemos algo que nos está ensuciando el agua. Entonces eso... Para hacer esta prueba deberíamos tener el agua en reposo, digamos, bien tranquilamente, debemos cerciorarnos de esto por lo menos. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, esto me da un indicio de que el agua está en condiciones como para recibir a nuestros alevinos. Digamos. Este plancton que se genera en el agua no solamente sirve para alimentación a nuestros peces, sino también sirve para oxigenar el agua. ¿Sí? Estas algas que se generan trabajan como una planta, actúan como una planta. Durante el día fotosintetizan, entonces incorporan buena cantidad de oxígeno a nuestro estanque, nuestra agua, y bueno, y es la provisión principal de oxígeno para nuestros peces. Entonces es fundamental de que tengamos el agua bien fertilizada y bueno, de esa manera vamos a tener una agua en buenas condiciones como para recibir en este caso los alevinos. Hechas las comprobaciones sobre la calidad del agua que recibirán nuestros ejemplares, el proceso de siembra requiere de paciencia para hacer homogénea la temperatura entre el agua del transporte y el agua de los estanques. Esto evita pérdidas en ejemplares y ayuda a la productividad del establecimiento. Si introducimos directamente estos peces al agua del estanque, le puede producir un shock y muchas veces la muerte a los peces. Entonces, en este caso podemos medir, tengo un termómetro que mide la temperatura del agua del estanque. Es un termómetro común que me indica que tengo 23 grados. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es medir la temperatura del agua que vienen los alevinos como para ver la diferencia de temperatura que tenemos. Tenemos un poquito menos de 20 grados. O sea, tenemos una temperatura de 3 grados prácticamente entre la temperatura del estanque y la temperatura que vienen nuestros peces. ¿Cuál es la diferencia inconveniente? Cuanto menor temperatura existe, mejor, digamos. Entonces lo que tenemos que hacer es no sembrar directamente estos peces a el estanque. Lo que podemos hacer es, una forma práctica, siempre le decimos a los productores, primero introducimos la bolsa al estanque así de esta manera, digamos. ¿Sí? Esto va a hacer de que la variación de temperatura sea menor. No sea brusca. No sea brusca, ¿sí? Lo dejamos un ratito, unos minutos acá. Entonces, una vez que dejamos unos minutos, que eso obviamente se aclimatice, lo que hacemos es abrimos la bolsa lentamente y dejamos que el agua se vaya mezclando lentamente con el agua del estanque y de la bolsa. Entonces de esa manera también evitamos el golpe brusco de temperatura. Se va mezclando el agua. Hay que lograr el menor estrés. Exactamente. Los mismos peces ves que van a ir saliendo ellos mismos del lugar. Y es la parte más crítica por ahí, digamos, que uno tiene que tener cuidado como para el éxito, digamos, de nuestra producción. Se puede observar que los peces comienzan a salir.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate se hace presente en nuestro programa. Información del organismo rector de la actividad yerbatera luego de la pausa de Más Producción. En instantes regresamos.